Bien, hermanos, continuamos con Gálatas capítulo 4. Vamos a ir a los versículos 8 al 11. Y el tema de hoy es el peligro de dar marcha atrás. Y bien, el versículos 8 al 11 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Bien, continuamos aquí, ¿verdad? En Gálatas 4. Pablo está procediendo, ¿verdad?, a desafiar y corregir a los Gálatas debido a la confusión que ha llegado a las congregaciones de estas iglesias de la región de Galacia. Lo más importante, ¿verdad?, al tratar con el error es tener esa comprensión firme y clara de la verdad bíblica. La iglesia tiende a ir a la deriva, ¿verdad?, cuando pierde su comprensión clara de la verdad bíblica. Porque si no tiene ese fundamento, pues ¿cómo va a reconocer el error? Necesita tener un fundamento. Desafortunadamente muchas iglesias carecen de fundamento bíblico porque no han profundizado en las verdades de la palabra de Dios. Pero las iglesias de Galacia sí habían sido establecidas con fundamento bíblico. Las iglesias de Galacia estaban siendo influenciadas por judíos, tal vez locales, que habían llegado a esa zona, y los llamamos judaizantes porque quieren mezclar ahí la obediencia a la ley mosaica con la fe en Cristo. Es decir, no estaban negando a Cristo, simplemente estaban añadiendo algo, que a final de cuentas termina negando el Evangelio, ¿verdad? Entonces, en esta sección de Gálatas 4, Pablo expresa personalmente esa preocupación, esa frustración con las iglesias de Galacia. Los Gálatas se habían apartado de Cristo para volver a una forma de paganismo y él no puede entenderlo, hay una frustración. Y eso sucede, ¿verdad? Incluso lo vemos hoy cuando los pastores se esfuerzan por guiar a sus congregaciones y estas no dan una respuesta positiva a su enseñanza o simplemente retroceden, ¿verdad?, a las verdades básicas del Evangelio. El apóstol explica aquí en este pasaje que habían sido liberados de la esclavitud de la ley, así que ¿por qué querían volver? ¿Por qué querían volver bajo la maldición de la ley si Cristo los había liberado de ella? El punto de Pablo es este: solo la perfecta observancia de la ley por parte de Cristo puede liberar de la maldición de la ley. Solo Dios en Cristo puede sacar al hombre de su estado pecaminoso y cumplir con la demanda de perfección absoluta de la ley. A pesar de la libertad de Satanás, del pecado y de la muerte otorgada por Dios y realizada por Cristo y aplicada por el Espíritu, hay personas, ¿verdad?, que pueden seguir intentando volver a esa misma esclavitud, la misma esclavitud de las que han sido liberados, ¿verdad? Entonces, si estas personas pueden volverse por un camino que finalmente les va a conducir al paganismo, entonces tal vez nunca entendieron o no confiaron en Cristo como su Salvador. Y ese es el peligro que puede existir. Cuando hay un retroceso, ¿verdad?, se prenden las alarmas del discernimiento, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esta persona que está negando las verdades o que está añadiendo cosas al Evangelio? Y Pablo explica por qué teme que su labor apostólica sea en vano. Los Gálatas están volviendo a caer en el paganismo de una manera muy notable, porque su recaída se manifiesta en ese deseo de someterse a la ley mosaica, ¿verdad? Y si los Gálatas abrazan la ley mosaica después de su conversión, la labor apostólica de Pablo ha sido en vano. Al menos eso parece aquí, ¿verdad? Y Pablo está frustrado, molesto con los Gálatas, y por esto les hace una fuerte reprensión, pero al mismo tiempo les hace ver su amor y su afecto por ellos, ya que él los ama. 3 veces en este pasaje los llama hermanos, los llama hijos, y Pablo, que tenía derecho a hablarles de tanta dureza debido a ese gran amor por ellos. Todo su propósito, todo su objetivo era recuperarlos del borde de la apostasía. Y el apóstol muestra aquí a los Gálatas que colocarse bajo la autoridad de la ley mosaica no era diferente de volver a estar bajo el control de la religión pagana. Les va a hablar como pastor, no tanto como un académico sentado en un escritorio, sino como alguien que verdaderamente les ama y que no desea que vuelvan atrás. Entonces notamos aquí el peligro de dar marcha atrás, que es en el versículo 8. Es volver a la esclavitud de dioses falsos. Pablo aquí le recuerda su condición pasada de idólatras. Ciertamente en otro tiempo, dice, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses.
Pablo comienza esta sección recordándoles su pasada condición de esclavitud a dioses falsos. Y dice, ciertamente, o sea, indica un fuerte contraste con lo que acaba de escribir. En el versículo 7, Pablo escribió sobre ser hijo y heredero de Dios. ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos ahora como hijos? Bueno, la responsabilidad de un hijo es honrar y obedecer a sus padres. Así que como hijos nosotros tenemos una responsabilidad de ser leales a nuestro Padre. Debemos demostrarle amor y gratitud por todo lo que nos ha dado. Nos ha hecho sus herederos y por esta razón debemos vivir vidas agradecidas. Y Pablo escribe sobre una época en la que ni siquiera conocían a Dios. Antes de venir a Cristo no conocían a Dios. Ahora, al no conocer a Dios, el apóstol no estaba diciendo que no tuvieran un conocimiento de Él, porque la Biblia en otros pasajes habla de que tenemos un conocimiento limitado, pero a final de cuentas un conocimiento de Dios. Más bien está hablando aquí Pablo de una época en la que no conocían a Dios en una relación personal de intimidad con Él. Y Pablo dice ahí en Romanos capítulo 1, versículo 21, usando esa misma palabra conocer, dice ahí en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenegrecido. Toda persona tiene este conocimiento sin importar su religión, su raza. Es un conocimiento suficiente para condenarlos, pero no suficiente para ser salvos. Algunos pueblos paganos más aislados tenían esta forma de religión, ¿verdad? Hay esa conciencia de que hay un ser supremo y la creación lo revela, ¿sí? Así en ese sentido, esa revelación general. Todos conocen a Dios en este sentido, ¿verdad? Pero hay una relación personal con Dios y a veces se distingue del conocer de Dios y el conocerlo de verdad como creyentes. Entonces nosotros podemos, ya como hijos, ya entendiendo la palabra, podemos entender esta distinción de este tipo de conocimiento. Un conocimiento general, que es la revelación general, y un conocimiento íntimo, que es la comunión que tenemos con Dios, el Dios verdadero. Entonces en Gálatas 4:8 Pablo escribe sobre el tiempo en que los Gálatas podían conocer a Dios, pero no tenían una relación personal con Él. Entonces no conocían verdaderamente, íntimamente a Dios. Hay personas que dicen conocer a Dios, que dicen, yo creo en Dios, yo le pido a Dios, ¿verdad? O yo le doy gracias a Dios. Pero ellos no conocen a Dios a menos que hayan llegado al verdadero Dios a través de la fe en Jesucristo. En Efesios 4, versículo 17, Pablo ahí describe a los gentiles, y esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Es una característica. Andan en cosas vanas. Su mente está en cosas vanas. Pueden ser muchas cosas: el dinero, la fama, el placer, etc. Y teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, su mente está en tinieblas. Están ajenos de la vida, están muertos espiritualmente. Y dice, por la ignorancia que en ellos hay una ignorancia de Dios, hay una ignorancia de la voluntad de Dios. Por la dureza de su corazón está endurecido. Tienen un corazón de piedra que solo Dios puede transformar en un corazón de carne. Y muchos pueden pensar que conocen a Dios, pueden hablar de Dios, pero han creado un Dios personal que no es el de la Biblia. Y han caído en una idolatría, adoran a un Dios falso. ¿Sí? Y solo en Cristo podemos conocer al Dios verdadero. Y antes de la salvación, los gálatas estaban en una posición de esclavitud. Los judíos estaban en esclavitud a la mosaica y los gentiles estaban en una esclavitud a su religión pagana. Y de igual forma era una religión de obras, las dos. Eran esclavos de ellos, ¿verdad? De sus dioses, de invención humana. Y aunque Pablo no da detalles sobre el carácter exacto del trasfondo religioso anterior de los gálatas, es probable que alguno de ellos pues eran devotos de las diversas religiones que florecieron en las ciudades helenísticas del sur de Galacia. Y otros quizá pudieron haber sido devotos adoradores de las deidades paganas de la antigua Grecia. Otros quizás se dedicaban al culto astrológico, a los dioses de las estrellas, cuyos movimientos en el cielo controlaban la vida humana en la tierra, supuestamente. Y había en aquel entonces un templo de Zeus en las afueras de la ciudad de Listra. En Iconio había una diosa con 4 cabezas y 10 pechos. Era una diosa similar a la diosa Artemisa de Éfeso. Ellos habían sido esclavos de dioses paganos como Zeus y Hermes y podían ser un pueblo muy religioso.
De hecho, algunos de los de Galacia querían adorar a Pablo y a Bernabé cuando vieron los milagros que podían hacer, pero obviamente no entendían el Evangelio aún. Cuando creyeron en Cristo, entonces fueron librados de esa esclavitud, de esa idolatría pagana. Entonces Mateo 11:27 dice, ¿verdad? Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, ninguno de ellos podía reclamar ningún crédito para decir que habían logrado un conocimiento de Dios por sí solos. Dios se revela a quien es él, a quien Él quiere revelarse. Entonces, esa era la condición que tenían antes. Solo Dios, ¿verdad?, los libró de ello. Y solo Dios, a través de su Hijo, les trajo un conocimiento verdadero del Dios verdadero. Entonces hay un peligro de caer en incredulidad después de la conversión. El versículo 9, vemos ahí que más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Noten esa frase, conociendo a Dios. Dios ha tomado la iniciativa de formar una relación de amor con ellos para que lo conocieran. Conocieron a Dios porque Dios primero los conoció a ellos. Y hay dos palabras ahí, ¿verdad? Conociendo y conocidos. La primera, conociendo, parece que el ser humano busca a Dios y lo encuentra. Y en la segunda, Dios busca a la persona pecadora, la encuentra y la salva. En la primera, la iniciativa humana parece ser la que trae la salvación. La segunda, la iniciativa soberana de Dios trae la salvación. Y aunque es cierto, ¿verdad?, que los creyentes han llegado a conocer a Dios, hay una realidad más profunda que explica y da razón de por qué conocen el amor salvador de Dios. Y la razón es que se debe al conocimiento que Dios tiene de ellos. Esa es la razón. Un conocimiento soberano. Y vemos esa palabra conocer. ¿Qué significa conocer? Es intimidad, ¿verdad? Como dice el libro de Génesis, dice que Caín conoció a su mujer y ella le dio a luz un hijo. Y ahí habla de una relación íntima, física. Entonces significa unión íntima, tan íntima que como puede ser en el mundo físico. Entonces, como María, ¿verdad?, recuerdan que estaba embarazada y el Nuevo Testamento dice que José no la había conocido. Y esa palabra conocido entonces se conoce como un eufemismo, que es una expresión más suave para referirse a una relación sexual. Una relación de la más íntima de todas las relaciones humanas. Entonces, ser conocido por Dios equivale a ser elegido por Él. Se refiere a su elección de alguien cuando Dios establece su afecto especial en alguien para poder tener una relación íntima con esa persona. Y esto se desprende del uso de esta palabra en el Antiguo Testamento también, en Amós capítulo 3, versículo 2. Yo dijo a Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. A vosotros, dice, solamente he conocido. No significa que Dios únicamente conocía a Israel de entre todas las naciones de la tierra, entonces, porque podemos preguntar, ¿no es Dios omnisciente? ¿No lo sabe todo? Claro que sí, ¿verdad? Pero Israel es la única nación que Dios ha elegido para sí mismo. Es Israel con quien tuvo un pacto íntimo, con quien tuvo una relación de amor íntima. Es con Israel la única nación que Él ha conocido de entre todas las naciones. Si somos cristianos, hemos llegado a conocer a Dios, tenemos esa relación íntima de amor con Dios, de modo que clamamos a Dios, Abba Padre, que le decimos, Papá, ¿verdad? Esta es una gran ventaja, una gran bendición que tenemos y que los incrédulos carecen. Tú vives y atraviesas las difíciles etapas de la vida en una intimidad con Dios. Él te acompaña, en tus luchas Él está ahí fortaleciéndote y consolándote. Esa es la gran bendición, la gran ventaja que tenemos de los incrédulos. Y Pablo hace también ahí, dice, o más bien siendo conocidos por Dios. Y esta frase es importante porque es como si Pablo se corrigiera a sí mismo. Más bien, dice, siendo conocidos por Dios. Porque ser conocido por Dios enfatiza la iniciativa divina de Dios en la salvación. No podemos conocer a Dios hasta que Él primero coloque su amor en nosotros. Él toma siempre la iniciativa. Él decide iniciar una relación con nosotros. Lo amamos porque Él nos amó primero. Lo conocemos porque Él nos conoció primero. Y vemos ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13-14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Pablo siempre fue consciente de que Dios en su soberanía lo eligió a él y no al revés. Entonces nosotros hemos sido conocidos por él, ¿verdad? Él tomó esa iniciativa. Somos conocidos por Cristo, como también leemos ahí en Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Noten, hay un conocimiento mutuo entre el pastor y las ovejas. ¿Y cómo es ese conocimiento? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Hay un conocimiento del mismo tipo de conocimiento que tiene el Padre con el Hijo, con Jesús, con Cristo, ¿verdad? Tenemos un conocimiento nosotros con Cristo, con ese buen pastor. Si no fuera por su elección soberana, seguiríamos esclavizados y no conoceríamos a Dios, no tendríamos esa relación con Dios. Y así también los Gálatas habían llegado a conocer a Dios porque Dios los conoció primero, porque Dios los amó y los eligió bondadosamente para que fuesen suyos. Y ahora Pablo les preguntaba por qué volvían a la débil y miserable esclavitud del legalismo que no podía producir vida, ni justicia, ni libertad. Y Pablo está asombrado por esa incredulidad. ¿Sí? El Evangelio promueve el conocimiento de Dios. La religión vacía, el legalismo no promueve este conocimiento. Y nosotros somos salvos para seguir conociendo de Dios. Pasaremos una eternidad conociéndole. Y nuestra meta como cristianos es conocer más de Dios. Esa es la vida cristiana, de eso se trata la madurez cristiana. Y volver al legalismo va a entorpecer incluso que conozcamos más del Señor. Entonces ellos han experimentado la libertad en Cristo, así que ¿cómo podrían volver otra vez a esa esclavitud? Y la conversión a Cristo significaba romper completamente con esa religión pasada, idolátrica, de esos falsos dioses, de la cultura en la cual ellos vivían, y ahora pretendían regresar. Eso es incredulidad. El versículo 9 dice Pablo ahí: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Noten esa palabra, volvéis. ¿Sí? Ellos se habían convertido a Cristo y ahora ¿qué? ¿Se van a desconvertir? Esa es la idea ahí, ¿verdad? ¿Os volvéis? ¿Os convertís de nuevo? Entonces los falsos maestros habían venido de Jerusalén para predicar la virtud de los ritos y ceremonias judías, porque ellos se acostumbraban, ¿verdad?, como idólatras, a fabricar reputaciones religiosas de sí mismos. Y eso era lo que querían o estaban influyendo en estas iglesias de Galacia. Los rudimentos ahí que Pablo menciona en este versículo son una referencia a la ley mosaica, como fue el caso cuando los oye en Gálatas 4, versículo 3. Entonces él estaba ahí, ellos estaban renunciando al poder del evangelio por la debilidad de la ley, de la riqueza del evangelio por la pobreza de la ley. Entonces sería una necedad, una locura dejar la posición de libertad en Cristo para ser esclavizados de nuevo a la religión de los judaizantes, que en realidad estaban en bancarrota. Entonces ellos salían del paganismo y ahora salieron de la esclavitud del paganismo, ahora se van a meter a la esclavitud de los judaizantes, ¿verdad? Eso es incongruente, ¿verdad? Y versículo 10, vemos el peligro de imponer reglas no escriturales. Dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Noten, ¿verdad? Los Gálatas ya habían empezado a observar el calendario del Antiguo Testamento. Entonces, poco a poco los judaizantes se fueron introduciendo cada vez más, y los Gálatas cada vez fueron adoptando más cosas de las leyes mosaicas, de las reglas no bíblicas de los judaizantes, ¿verdad? Y la misma advertencia se dio a la iglesia de Colosas. Ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces eso ha quedado atrás, ¿verdad? Nadie nos puede juzgar por comida, por bebida, por días de fiesta. Ahora, acá en Gálatas, ¿verdad?, algunos han entendido que la referencia es a un calendario pagano, ya que Pablo acusa a los Gálatas por su reversión a los falsos dioses y por volver a su antigua forma de vida, a forma de esclavitud pagana. Sin embargo, parece más probable, por el contexto de toda la carta, que sea una crítica a los lectores por la observancia del calendario del Antiguo Testamento, ¿verdad?, por hacerse devotos de las leyes que les impusieron los judaizantes. O sea, volver a someterse a la ley mosaica equivaldría a volver a la esclavitud. Entonces, al igual que Israel, querían volver a las ollas de carne de Egipto, ¿verdad? Querían regresar, ¿verdad?
También los cristianos, gentiles y judíos querían volver a la esclavitud de los principios elementales del mundo. O sea, para los gentiles, tomar la circuncisión como medio de salvación y justificación era como volver a la esclavitud de las vanas filosofías y las falsas deidades que antes adoraban. Igualmente para los judíos, tomar la circuncisión sobre ellos como medio de salvación y justificación, pues era volver a la esclavitud de la ley, a las enseñanzas elementales del judaísmo. Entonces, tanto para los judíos como para los gentiles era un intento de retroceder el reloj y vivir como si Cristo nunca hubiera venido. Y eso, pues, sin duda desalentaba a Pablo. Algunos cristianos han encontrado en este versículo, ¿verdad?, una prohibición general contra cualquier observancia especial o festivales religiosos, ¿verdad?, incluyendo estas festividades anuales de Navidad y Pascua, ¿verdad? Algunos pueden pensar que guardar un día que no está prescrito en la palabra es pecado. Por ejemplo, algunos ven mal celebrar la Navidad. O reservar un día al año para recordar el nacimiento de Cristo lo ven como algo legalista o algo impropio, o más bien lo ven como un paganismo, están practicando un paganismo. Lo condenan, ¿verdad? Porque piensan ellos que es una festividad pagana y que no debe estar en la iglesia cristiana. Pero si observamos días especiales como los esclavos con la esperanza de obtener algún mérito espiritual, entonces sí estamos pecando. Pero si guardamos un día y lo hacemos como una expresión de nuestra libertad en Cristo, y entonces esta observancia puede ser una bendición espiritual. Porque ahí hablamos de la encarnación de Cristo, de los relatos de los evangelios. No estamos adorando ese día. Estamos adorando al Señor, ¿verdad? Y el Señor se merece nuestra adoración diaria, no solamente los domingos, no solamente una fiesta anual, ¿verdad? Entonces, evidentemente Pablo le preocupaba aquí, ¿verdad?, que los creyentes gálatas se vieran arrastrados a un sistema religioso en el que llegaban a confiar que si ellos practicaban ciertas celebraciones les llevaría a mantenerse en una posición favorable ante Dios. Y eso, obviamente, Pablo estaba en contra de esto. Entonces el Nuevo Testamento deja claro, por otro lado, que los cristianos no deben legislar sobre las observancias religiosas de los demás. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14, versículo 4, dice ahí Pablo: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces ahí Pablo está haciendo, algunos de ellos estaban haciendo diferencia entre día y día. No, es que tú guardas el día, no, es que tú no lo guardas, y tú sí lo guardas, y se estaban juzgando mutuamente. No debemos alabar al hombre que celebra el día, ni debemos condenar al hombre que no lo celebra. Pero si alguien piensa que está salvando su alma, o hasta que está creciendo en la gracia, ¿verdad?, o le lleva a pensar que es más espiritual porque no festeja el día de Navidad, entonces es culpable de legalismo. Nuestras iglesias evangélicas tienen muchas clases diferentes de observancias. Algunas no son bíblicas, ¿verdad?, pero son más bien tradiciones, pero no necesariamente están mal, y no podemos comparar, no podemos criticarlas o condenarlas. Algunos, por ejemplo, celebran la cena del Señor con vino real, y otros lo celebran con jugo de uva, y se juzgan uno al otro, ¿verdad? Entonces, esta es una tentación común para los creyentes en todas las épocas de la historia de la iglesia. En los tiempos medievales a los católicos romanos se les enseñaba que el ritual de la confesión anual y la comunión de Pascua era un requisito mínimo para ser miembro de la iglesia en buena posición. Hoy en día muchas iglesias evangélicas, muchos acuden a la iglesia solo en los servicios anuales de Navidad y de Pascua, ahora, y asumen que asistir a esas celebraciones son todo lo que el Señor les demanda a ellos. O el simple hecho de pensar, ¿verdad?, que solo asistir a la iglesia los domingos es todo lo que Dios les demanda. ¿Cuántos católicos, ¿verdad?, romanos piensan que la asistencia a la misa por la mañana les da una indulgencia para emborracharse por la noche? Igual, ¿cuántos protestantes parecen pensar que el domingo, al escuchar el sermón, continúan el resto de la semana en sus trabajos viviendo en mundanalidad? Y lo ven bien, ¿verdad? Andan mintiendo, andan haciendo cosas indebidas, chismeando, envidiando, etc. Y se conforman simplemente con asistir el domingo y creen que ya es todo lo que Dios ha pedido de ellos. Cualquiera que sea el contexto, ¿verdad?, una religión de días
de meses, de estaciones, de años, nunca puede conducir a una verdadera libertad. Solo se puede escapar mediante la fe en aquel que vino y que Dios envió en la plenitud de los tiempos. Pero todos nosotros debemos cuidarnos de ese espíritu legalista que va a atender a la carne, va a servir a la carne, va a conducir al orgullo y hace del evento externo un sustituto de la experiencia interna. Y de hecho Pablo ahí en Romanos 14 también dice versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Vivimos para alguien, ¿verdad? Dice ahí el versículo 8, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Todo creyente vive para el Señor. Si verdaderamente ha recibido a Cristo, Cristo es su Señor y ahora vive para Él y todo lo que Él hace lo hace para Él. Cada uno va a rendir cuentas de la motivación detrás de todas aquellas acciones que no están prescritas en la palabra. Entonces, cualquier forma de religión falsa te va a conducir a una esclavitud. Puede ser en cuanto a la ley mosaica por parte de los judíos, y esto eran los rudimentos, ¿verdad? Que son débiles, sin valor cuando se compara con el verdadero evangelio de Cristo. Y Pablo pregunta, ¿quieren ser esclavizados de nuevo? ¿Quieren volver a su antigua religión? ¿Quieren volver al judaísmo? Lo cual ellos, como gentiles, les dice a los gálatas, ni siquiera era su antigua religión y quieren regresar a eso nuevamente. Entonces el legalismo es una religión falsa. Volver a las leyes dietéticas o a observar el sábado, las fiestas, es volver a aquello, ¿verdad? A lo cual estaban esclavizados. Y ellos estaban empezando a absorber el calendario mosaico, los rituales, las ceremonias. Y Pablo les pregunta, ¿no les es suficiente, de hecho, que han sido hechos hijos de Dios? ¿Por qué están retrocediendo, verdad? ¿No les es suficiente las bendiciones que tenemos como hijos de Dios? ¿Quieren guardar el sábado? ¿Sí? Eso no está en el Nuevo Testamento nunca, ¿verdad? Hay un mandato para guardar el sábado. ¿Sí? No hay mandato para hacer festivales, ritos, ¿verdad? Leyes dietéticas. Todo eso ha quedado atrás. Todo eso ha desaparecido. Y lo mismo podría decirse de un creyente hoy que salió de un trasfondo católico, pero elige volver a los rituales y a las prácticas de esa religión. Deja la iglesia católica para supuestamente encontrar a Cristo y luego se vuelve a ella para buscar vida espiritual más plena, ¿verdad? Porque se siente a gusto. Y hay muchos así, ¿verdad? Que van en busca, salen de una iglesia y se van a otra, pues que buscan algo que les satisfaga, ¿verdad? Buscan música más emotiva y quieren que es que aquí se siente más el espíritu y aquí sienten más bonito y están en búsqueda de cosas, ¿verdad? Y eso es un volver a estar esclavizado verdaderamente, o Cristo no los ha liberado. Eso es lo que puede estar pasando. El judío pensaba que si ofrecía estos sacrificios en obediencia a la ley y hacía buenas obras en obediencia a la ley, llegaría a ser justo. De la misma manera, la persona hoy piensa que si va a la iglesia, sigue esta rutina y hace estas buenas obras, va a llegar a ser justa. Y hay muchos, ¿verdad?, que salen del catolicismo para hacerse evangélico, pero siguen en la misma religiosidad. Entonces, por todos los frentes hay este peligro. Hay este peligro de caer en legalismo, hay este peligro de caer en depender de obras, en buscar algo más adicional a lo que Cristo ya nos ha dado, ya sea paganismo, ya sea legalismo, ya sea experiencias emocionales. Todo ese tipo de cosas son cosas que se añaden a la fe y de ninguna manera van a traer libertad a nuestras vidas. Entonces, vemos aquí el versículo 11, una recaída en el legalismo es un motivo de alarma para el liderazgo. Pablo dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es evidente, ¿verdad?, que el sentimiento de desesperación en el corazón del apóstol. Ahí la palabra trabajo o trabajado significa esforzarse, luchar y trabajar duro. Eso era lo que había hecho Pablo. Pablo había derramado su vida en estas personas. Había trabajado tan duro en el ministerio para verlos venir a Cristo y discipularlos. Y eso era parte, obviamente, es parte de la tarea que Dios nos ha dado de invertir tiempo en otras personas. Va a requerir esfuerzo nuestro, va a requerir trabajo, porque queremos que esas personas conozcan a Cristo. Todo cristiano desea que otros conozcan de Cristo. Y eso era el sentir de Pablo. Él no podía quedarse callado, él tenía que hacer algo, ¿verdad? Entonces Colosenses 1:28 dice también, a quien anunciamos
hablando de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual, dice, también trabajo, noten esa palabra, también es la misma que está acá en Gálatas 4:11, para lo cual también trabajo, dice, luchando o agonizando, ¿verdad? Es la idea, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo había esforzado, había trabajado mucho, había estado luchando mucho, obviamente dependía en fuerza del Señor, en la fortaleza del Señor, Él lo fortalecía. Pero esa labor se hace trabajando duro y esforzándose, sin duda, ¿verdad? Entonces, levantar una iglesia es trabajo. Discipular es trabajo. Invertir tiempo en otras personas es trabajo. Es esfuerzo. Entonces, por eso Pablo se preocupaba tanto por los Gálatas. Todo su propósito era llevarlos de nuevo al Evangelio para que dependieran de Él, creyeran en Él y ni se mantuvieran firmes en Él. Y las acciones de ellos los hacían dudar, le hacían pensar que tal vez su trabajo era inútil, que todo había sido en vano. Si seguían por ese camino pensando que debían someterse de nuevo a la ley, sería como si él nunca hubiera venido. Y era una idea muy frustrante para Pablo. Y ese engaño de los judaizantes les hizo empezar a desviarse por un camino que los estaba apartando de la sola fe. Cada vez que tú te empiezas a añadir algo a la sola fe, hay un peligro, ¿verdad?, de retroceder. Entonces Pablo se preguntaba si alguna vez habían entendido el Evangelio y lo habían creído. ¿De verdad han creído? ¿Valió la pena el esfuerzo, la dedicación, todo lo que yo les he enseñado, todo lo que les he instruido? ¿Lo han hecho para atrás? ¿Lo han hecho a la borda? ¿O qué está pasando? Y este desvío causaba dudas en cuanto a su salvación, dudas en cuanto a la eficacia de todo lo que él había hecho, ¿verdad?, por parte de Pablo. Entonces Pablo dice: tal vez todo lo que les enseñé pasó por encima de sus cabezas, les entró por un oído y les salió por otro. Nunca se asentó esa verdad en el Evangelio en sus vidas, nunca recibieron la verdad, nunca fueron transformados por el Evangelio. Y eso sucede, ¿verdad? A veces hay personas que les hemos compartido, les hemos hablado, les hemos dicho y aparentemente responden al Evangelio. Y después se vuelven atrás. Y eso puede traernos frustración. Ahora, estas personas habían escuchado el Evangelio nada menos que del apóstol Pablo. Y sin embargo, aún eran propensos a desviarse de la verdad que él enseñaba. Entonces, esto también puede suceder hoy. ¿Sí? No necesitamos que venga a nuestras iglesias predicadores famosos, ¿verdad? Es que si viniera aquí, si estuviera en nuestra iglesia Paul Washer, si estuviera John MacArthur, si estuviera no sé, Albert Mohler, y si estuviera aquí todo sería diferente. Algunos piensan así, y desafortunadamente muchos están comparando, ¿verdad?, a veces a esos líderes con sus pastores, y creen que esos líderes son mucho más santos de los que ellos creen, los ponen en un pedestal. No, hermanos, cada predicador famoso que encontramos por ahí es también un hombre, ¿sí? Y es un hombre con debilidades, es un hombre también pecador, que tiene defectos, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros no los hemos visto, no los hemos contemplado, no los hemos experimentado. En sus iglesias, sin duda, sí los han visto, pero sin embargo siguen ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente la iglesia está formada por pecadores en formación, que están formándose a la imagen de Cristo, que estamos siendo santificados, y santificar significa que hay cosas que no están bien todavía de nosotros y debemos de corregir. Eso significa santificación. No significa que ya estemos aquí santos, ¿verdad?, super santos. No, aún no estamos glorificados, necesitamos corrección, necesitamos que podamos nosotros volver de nuevo al redil. A veces nos desviamos, tenemos necesidad de que alguien venga y nos corrija. Entonces, así es la iglesia cristiana, así es la iglesia local. Entonces, pero cuando hay este tipo de conducta de una persona que dice que haber sido creyente y después se aparta, bueno, empieza a generar ciertas dudas, ¿verdad? Y viene esa frustración, ¿verdad? Bien, concluyendo, antes de venir a la conversión, sin duda, estábamos en esclavitud, vivíamos como esclavos de nuestras pasiones, vivíamos en una confusión espiritual, llamábamos libertad a la esclavitud, llamábamos malo a lo bueno, llamábamos bueno a lo malo, ¿verdad? Pensábamos que eso es felicidad, pensábamos que eso es libertad, pero en realidad es todo lo contrario.
Y Pablo enseña que los incrédulos están esclavizados al pecado, están muertos en delitos y pecados, bajo el dominio del mundo, del diablo y de Satanás, de sus propios deseos carnales. Son insensibles a las cosas de Dios. Puede sonar la trompeta, ¿verdad?, en un cadáver espiritual y nunca va a haber respuesta porque ellos están muertos. Y así están muchas personas insensibles, son muertos, son cadáveres andantes. Y por eso la conversión se describe como una redención, como liberación del dominio de la tiranía del pecado. Y esa liberación es obra del Señor. El pecador no tiene mérito en ella y por eso toda la alabanza le pertenece a Dios por esa liberación que ha sido hecha a través de Cristo. Y además, el creyente se describe como conociendo a Dios. Esto habla de una relación, de una intimidad. El que ha nacido de nuevo, ha nacido un nuevo amor, ha nacido un nuevo Señor, ha nacido una nueva pasión en su vida. Y esto no viene por un sistema de reglas y legalismo. No podemos llegar al conocimiento de Dios por reglas, por legalismo. No es por nuestra iniciativa, sino que es Dios el que toma la iniciativa. Dios es soberano en la salvación. No es por un sistema de reglas que llegamos a ser más aceptables a Dios. El legalismo, de hecho, reprime el crecimiento espiritual. Es un peligro constante en nuestras vidas cristianas. No debemos descartar esto. Y por eso Pablo aquí es bien reiterativo. Hay toda esta carta, ¿verdad?, que nos va a recordar constantemente esta verdad. Y es razón para estar vigilantes y mantenernos alerta. Pero también notamos aquí una problemática que vemos en la vida cristiana. Pablo se pregunta si ha trabajado en vano con los Gálatas. Contempla la posibilidad de que no sean verdaderamente convertidos. La conversión genuina no puede limitarse a un acontecimiento del pasado. No podemos descansar en un evento del pasado. Yo en tal día, en tal hora me convertí. Me recuerda que hasta estaba haciendo frío, ¿verdad? Y dan todos esos detalles. Pero ¿cuál es la vida que están viviendo hoy? Los que se salvan lo van a demostrar en una nueva vida, continuando en la fe hasta el último día. Lo van a demostrar perseverando en la fe. Y esa fe, esa perseverancia es la evidencia de que realmente han llegado a conocer a Dios. No de algo que sucedió en el pasado, no de algo que yo sentí un calor bien bonito, o yo me caí, ¿verdad?, cuando alguien puso sus manos sobre mí, y desde entonces yo me convertí. No, ¿cuál es su vida hoy? ¿Sí? Si hoy vives en pecado, bueno, la gracia de Dios no puede convertirse en una excusa para pecar. No es una licencia para pecar, es una libertad de tu pecado. Entonces los que son verdaderamente salvos lo van a demostrar aferrándose a la cruz de Cristo hasta el final, viviendo continuamente una vida de arrepentimiento. Saben que están en un proceso, saben que están en un proceso de crecimiento, de madurez y deben arrepentirse constantemente. Y hay una advertencia aquí, ¿verdad?, que también vemos que esta sección de Gálatas nos da, que es muy reveladora para todos los cristianos. Pablo exhorta a los Gálatas a no volver a sus antiguos caminos. Y esto es un peligro, ¿verdad? Esto no era solo una tentación para aquellos cristianos del primer siglo, sino que es una tentación que hoy enfrentamos todos los cristianos. Incluso aquellos que han sido criados en hogares cristianos y que solo han recibido instrucción bíblica. También para ellos hay peligro. Hace poco veía ahí a un predicador conocido que su hijo había publicado, ¿verdad?, un video donde renegaba la fe. Ya no era cristiano, no era. Y bueno, él había servido en su iglesia, pero ahora dice que ya no es cristiano. Y así han salido muchos otros, ¿verdad? Hemos visto de gente que ahora ya no cree, ¿verdad?, ya no son cristianos. Ningún cristiano puede dejar de ser cristiano. Ningún cristiano verdadero puede dejar de ser cristiano. El que es hijo de Dios continuará siendo hijo de Dios para siempre. Entonces lo que sucede con estas personas es que nunca han sido convertidos. Y es un peligro porque eso significa que hay muchos en las iglesias que están introducidos en las iglesias, sirviendo en las iglesias, y que no son creyentes y pueden engañar a muchos pensando que sí lo son. Entonces siempre existe la tentación de alejarse de la justicia, de juguetear con el pecado. Vivimos en un tiempo de mucha apostasía, y al igual que un alcohólico que ha abandonado la bebida, pero luego se detiene en un estacionamiento de un bar, ¿verdad?, y empieza a retroceder.
Con demasiada frecuencia los cristianos pueden mirar con nostalgia a veces sus antiguas vidas precristianas. Oh, antes podía hacer esto, antes podía hacer lo otro. Y recuerdan, entre comillas, la diversión, ¿verdad? Y la supuesta, entre comillas, libertad que tenían, pero se olvidan de que han sido rescatados de esa esclavitud. No tienes que regresar. Si estás regresando, hay un peligro también ahí, ¿verdad? De que probablemente no fuiste verdaderamente liberado. Al igual que un alcohólico que promete tomar un sorbo, uno no es ninguna y termina en otra borrachera. Claro que todos como creyentes podemos caer, ¿verdad? Pero vamos a levantarnos, vamos a perseverar, vamos a continuar. Y a veces por nuestras propias libertades que nos damos de pecar aquí y de pecar por allá, pueden ir llevándonos de lo que aparentemente es inofensivo a una amenaza real a nuestras almas. Entonces, independientemente de la naturaleza de la tentación, los cristianos siempre deben evitarla y fortalecerse en esos momentos de tentación, buscar a Cristo. Debemos recordar que por muy atractiva que parezca nuestra vida anterior, nuestro pasado pecaminoso es como un sepulcro blanqueado, dice el Señor. Exteriormente parece limpio, bonito, pero el interior está lleno de muerte. Eso era nuestra vida anterior. Y si queremos regresar a eso, bueno, hay un problema serio en nosotros. Entonces solo Cristo, ¿verdad?, a través del Espíritu y de su palabra puede mantener nuestros pensamientos justos y fijar nuestros deseos en lo que es santo, en lo que es puro. Por lo tanto, debemos huir siempre del pecado e ir en pos diligentemente de Cristo. Y usar todos los medios que Dios ha provisto para fortalecer nuestro espíritu, tales como la palabra leída, entendida, ¿verdad?, estudiada, memorizada, la oración, perseverando, ¿verdad?, en la oración, congregándonos con creyentes, ¿verdad? Y es importante todos estos medios que Dios ha provisto, porque provienen de su sabiduría. Él no nos ha dado lugar para vivir la vida cristiana en solitario. Este tiempo de pandemia sin duda ha afectado mucho a la iglesia local, porque la esencia de la iglesia local no es estar aislados, sino es estar congregados, ¿sí? Vivimos, ¿verdad?, nuestra vida cristiana no en solitario, sino viviendo los mandamientos continuos que nos da la Escritura de los unos a los otros, de exhortarnos, de amonestarnos, de consolarnos mutuamente, de instruirnos mutuamente. Dependemos de eso. La vida cristiana depende de eso. El crecimiento espiritual depende de todos estos factores importantes, como son la palabra, la oración, el congregarse, ¿verdad? Entonces, si no hacemos esto, si descuidamos esto, ¿verdad?, nuestro crecimiento se va a ver entorpecido y vamos a ser fácilmente vulnerables a los ataques del enemigo, y fácilmente vamos a ir en pos de legalismos, vamos a ir en pos de cosas que no agradan a Dios, cosas que no son bíblicas, y vamos a llegar a pensar, bueno, pues aquí en mi casa yo puedo servir al Señor, yo oigo sermones de todo tipo, hay miles de sermones en el internet, yo vivo aquí mi vida escuchando así, ¿verdad?, en mi casa, y ya me olvido de todos los demás y hay menos problemas. Eso es un engaño, ¿verdad? Y eso debemos evitarlo. El Señor nos guarde en ese sentido, hermanos, para que vivamos plenamente nuestra libertad en Cristo. Fuimos liberados para ya no pecar más, sino para servir a Cristo y gozarnos en Él. Y esa es la vida cristiana. Y guardemos nuestras vidas, hermanos. Protejámonos como les decía, con todos los medios que Dios nos ha dado para protegernos. Dios les bendiga, hermanos, y continuamos en la próxima ocasión. Amén.